Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y es que el tema que vamos a tratar es de esos que te dejan pegado a la pantalla, de esos que te hacen pensar y te mantienen al borde del asiento. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que ha estado en boca de todos, un caso lleno de misterio, drama y muchas sorpresas. Estamos hablando de la demanda contra Demet, un nombre que seguro han escuchado en las noticias, en redes sociales, en todos lados. Y lo mejor de todo es que hoy, tenemos información privilegiada. Hoy vamos a escuchar directamente al abogado de Demet, revelando detalles clave que te aseguro, no te puedes perder. Pero antes de empezar con toda la jugosidad, quiero recordarles algo: si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, viene mucho contenido interesante. Así que ya lo sabes, suscríbete. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este caso que promete mucho. Bien, como les decía, la demanda contra Demet ha sido todo un bombazo. Han salido a la luz acusaciones muy serias, y la opinión pública se ha dividido. Por un lado, están los que claman por justicia y exigen una respuesta. Por otro están los que defienden a Demet, alegando inocencia y acusando una campaña de desprestigio. ¿Y la verdad? La verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Hoy, gracias a una fuente de información muy confiable, vamos a escuchar directamente al abogado de Demet. Este hombre, con años de experiencia en casos de alta relevancia, ha aceptado darnos una entrevista exclusiva donde nos revelará detalles que hasta ahora han permanecido ocultos. Prepárense porque esto es fuerte. La primera revelación que el abogado nos hace, y que me dejó boquiabierto, tiene que ver con la evidencia presentada en la corte. Según él, muchas de las pruebas que se han mostrado son cuestionables. Sí, escucharon bien. El abogado asegura que existen inconsistencias en los documentos, testimonios contradictorios y, lo más sorprendente, evidencia manipulada. Imagínense. ¿Acaso estamos ante una conspiración? ¿Alguien está tratando de perjudicar a Demet? Nos explica que han presentado informes periciales que demuestran que algunos de los documentos, que se han presentado como pruebas irrefutables, fueron alterados. No puedo entrar en detalles técnicos legales, porque no soy abogado, pero sí puedo decirles que esto cambia por completo la perspectiva del caso. Si la evidencia principal es fraudulenta, ¿qué más puede serlo? El abogado también nos habla de los testigos. Nos cuenta que muchos de ellos han sido presionados, influenciados o incluso pagados para declarar en contra de Demet. Nos revela nombres, aunque prefiere no entrar en demasiados detalles por cuestiones de confidencialidad. Pero nos asegura que la investigación está en curso y que pronto saldrán a la luz más evidencias sobre esta supuesta manipulación de los testimonios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El abogado nos cuenta que la defensa de Demet tiene una estrategia muy clara: demostrar que todo esto es una maniobra orquestada para dañar su imagen y su reputación. ¿Y quiénes podrían estar detrás de esto? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. El abogado insinúa con cautela que hay intereses ocultos, personas con poder que podrían estar buscando sacar provecho de esta situación. Pero, ¿quiénes son estos personajes misteriosos? ¿Por qué querrían perjudicar a Demet? El abogado no nos da nombres específicos, pero sí nos da pistas. Nos habla de competidores comerciales, de antiguos socios, de personas que podrían tener motivos para querer ver a Demet hundido. Y aquí es donde el caso toma un giro inesperado, porque no se trata solo de una demanda, sino de una lucha por el poder, por el control, por todo. Además, el abogado nos revela un detalle que podría cambiar el rumbo del juicio: una posible contrademanda. Sí, escucharon bien. La defensa de Demet está considerando presentar una contrademanda contra los acusadores. ¿Por qué? Porque, según el abogado, tienen evidencias de que las acusaciones son falsas, infundadas y han causado daños irreparables a la reputación de Demet. Esto podría significar un giro radical en el caso, abriendo la puerta a nuevas acusaciones y a una batalla legal aún más intensa. Otro de los puntos que el abogado destaca es la importancia de la presunción de inocencia. Nos recuerda que hasta que no se demuestre lo contrario, Demet es inocente. Nos pide que no nos dejemos llevar por la opinión pública, por los titulares sensacionalistas, y que esperemos a que la justicia haga su trabajo.
Y creo que tiene razón. Es fácil dejarse llevar por las emociones, por los juicios rápidos, pero es importante recordar que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero la cosa no termina ahí. El abogado nos cuenta que a pesar de la presión mediática y de la dificultad del caso, Demet se mantiene fuerte. Nos asegura que está decidido a luchar por su nombre, por su reputación, por su verdad. Y aquí es donde vemos la fortaleza de Demet, la determinación de un hombre que está dispuesto a enfrentarse a cualquier adversidad. El abogado también nos habla de los desafíos que ha enfrentado durante el proceso. Nos cuenta de las presiones, de las amenazas, de las trabas que ha encontrado en el camino. Pero a pesar de todo, se mantiene firme y decidido a defender a su cliente. Y eso, amigos míos, es algo que merece nuestro respeto. En definitiva, esta entrevista con el abogado de Demet nos ha revelado una serie de detalles clave que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre este caso. Hemos descubierto que la evidencia es cuestionable, que los testigos podrían estar manipulados y que hay intereses ocultos en juego. Y lo más importante, hemos comprobado que la defensa de Demet tiene una estrategia clara y que está dispuesta a luchar hasta el final. Pero, ¿qué pasará al final? ¿Será Demet declarado inocente? ¿Se demostrará la conspiración? ¿Quiénes son los verdaderos villanos de esta historia? Todas estas preguntas quedan sin respuesta, pero una cosa es segura, el caso contra Demet está lejos de terminar y promete muchas más sorpresas. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva entrevista con el abogado de Demet. Hemos descubierto información muy valiosa y he tratado de transmitírselas de la forma más clara y precisa posible. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo y por interesarse en estos temas tan importantes. No olviden dejar sus comentarios, cuéntenme qué les pareció la entrevista, qué opinan sobre el caso, y qué creen que pasará al final. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hola de nuevo, amantes de la intriga y el misterio. Volvemos al canal, listos para profundizar aún más en el caso que ha paralizado a todos, la demanda contra Demet. Como saben, en el vídeo anterior, tuvimos la oportunidad de escuchar al abogado defensor de Demet, quien nos reveló información crucial que sacudió los cimientos de este complejo proceso legal. Hoy vamos a desglosar aún más esta información, analizando las implicaciones y explorando las aristas más oscuras de esta intrigante narrativa. Antes de continuar, un pequeño recordatorio: si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre este y otros casos que prometen mantenerte al borde del asiento. Tu participación es fundamental. En el vídeo anterior, el abogado de Demet nos dejó con varias revelaciones impactantes. Una de las más significativas fue la cuestionabilidad de la evidencia presentada por la acusación. Nos habló de documentos alterados, testimonios contradictorios y una posible manipulación de pruebas. Esto por sí solo plantea serias dudas sobre la solidez del caso en contra de Demet. Pero, ¿qué significa exactamente que la evidencia sea cuestionable? ¿Cómo se puede alterar un documento? ¿Y qué tipo de testimonios contradictorios son los que ha encontrado la defensa? Para entender esto, debemos adentrarnos un poco más en los detalles. El abogado mencionó informes periciales que demuestran alteraciones en algunos de los documentos clave. Estos informes, realizados por expertos en análisis forense, han encontrado inconsistencias en la autenticidad de las firmas, modificaciones en las fechas y hasta la inserción de información falsa. Este tipo de manipulación, si se confirma, podría invalidar por completo las pruebas presentadas, ya que su credibilidad estaría en entredicho. En cuanto a los testimonios contradictorios, el abogado explicó que existen diferencias significativas entre las declaraciones de los testigos, tanto en el contenido como en los detalles. Algunos testigos han ofrecido versiones diferentes de los hechos, mientras que otros han modificado sus testimonios a lo largo del tiempo. Estas inconsistencias, si son lo suficientemente graves, podrían poner en duda la veracidad de las declaraciones y, en última instancia, debilitar el caso de la acusación. Pero la manipulación de la evidencia no se limita solo a los documentos y los testimonios.
El abogado insinuó que la defensa ha encontrado pruebas de que algunos de los testigos han sido presionados, influenciados o incluso pagados para declarar en contra de Demet. Esto es un delito grave que podría invalidar sus testimonios y socavar la credibilidad de la acusación. La pregunta clave es, ¿quiénes podrían estar detrás de esta manipulación? El abogado con cautela sugiere que hay intereses ocultos en juego, personas con poder que podrían estar buscando perjudicar a Demet. Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia y compleja. El abogado nos ha dado algunas pistas sobre los posibles enemigos de Demet. Nos habló de competidores comerciales, de antiguos socios y de personas que podrían tener motivos para querer ver a Demet hundido. Estos individuos, motivados por la ambición, la envidia o el rencor, podrían haber orquestado una campaña para desacreditar a Demet y arruinar su reputación. En el mundo de los negocios, la competencia es feroz. Las empresas luchan constantemente por ganar cuota de mercado y obtener ventaja sobre sus rivales. En este contexto, la eliminación de un competidor puede ser vista como una estrategia válida, aunque moralmente cuestionable. Los competidores comerciales de Demet podrían haber recurrido a tácticas deshonestas para perjudicarlo, incluyendo la difamación, el sabotaje y la manipulación de pruebas. Los antiguos socios de Demet también podrían tener motivos para querer perjudicarlo. Las relaciones comerciales pueden ser complicadas, y las disputas por intereses económicos, la gestión de la empresa o el reparto de beneficios pueden llevar a conflictos y resentimientos. Los antiguos socios de Demet podrían haber aprovechado la oportunidad para vengarse, utilizando las acusaciones en su contra para socavar su reputación y su éxito. Finalmente, el abogado insinuó que hay personas con poder que podrían estar involucradas en esta conspiración. Estas personas podrían ser figuras influyentes en el ámbito político, económico o social, que buscan obtener beneficios a costa de Demet. Estas figuras podrían estar utilizando su influencia para presionar a los testigos, manipular la evidencia y obstaculizar el proceso legal. Pero, ¿qué pruebas tiene la defensa para respaldar estas acusaciones? El abogado no ha revelado todos los detalles, pero sí ha insinuado que la defensa está trabajando para recopilar pruebas sólidas que demuestren la existencia de una conspiración. Estas pruebas podrían incluir registros de comunicaciones, informes financieros, testimonios de testigos y evidencia de manipulación de documentos. Un aspecto crucial del caso es la posible contrademanda que la defensa de Demet está considerando presentar. Esta contrademanda podría ser un movimiento estratégico para defender su reputación y buscar compensación por los daños causados por las acusaciones. La contrademanda podría acusar a los acusadores de difamación, calumnias y daños a la imagen y reputación de Demet. La defensa podría argumentar que las acusaciones en contra de Demet son falsas e infundadas y que han sido presentadas con la intención de dañar su reputación y su carrera profesional. Si la contrademanda prospera, los acusadores podrían enfrentar serias consecuencias legales y financieras. Podrían ser condenados a pagar indemnizaciones por los daños causados y a enfrentar cargos penales por difamación o calumnias. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho. Significa que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. El abogado de Demet enfatizó la importancia de este principio, instando al público a no dejarse llevar por la opinión pública y a esperar a que la justicia haga su trabajo. La presunción de inocencia protege a las personas de juicios prematuros y prejuicios injustos. Permite que los acusados tengan la oportunidad de defenderse y de presentar pruebas a su favor. Es fundamental que todos respetemos este principio y que evitemos juzgar a Demet antes de que se haya emitido una sentencia definitiva. En medio de la tormenta mediática y las acusaciones, Demet ha demostrado una notable fortaleza y determinación. El abogado ha revelado que Demet está decidido a luchar por su nombre, por su reputación y por su verdad. La fortaleza de Demet es admirable. A pesar de la presión mediática, las acusaciones y las dificultades del caso, se mantiene firme en su convicción de ser inocente. Su determinación de luchar por su nombre y su reputación es un ejemplo de coraje y resiliencia. El abogado también ha destacado los desafíos que ha enfrentado durante el proceso. Nos ha contado de las presiones, de las amenazas y de las trabas que ha encontrado en el camino. Sin embargo, a pesar de todo, se mantiene firme y decidido a defender a su cliente. El abogado ha enfrentado presiones, amenazas y trabas por parte de los acusadores y de otras personas interesadas en el caso.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, ha perseverado en su defensa de Demet, demostrando un compromiso inquebrantable con su cliente. En definitiva, el caso contra Demet es mucho más complejo y enrevesado de lo que parece a simple vista. Las revelaciones del abogado de Fe. Sor han abierto un abanico de interrogantes y han puesto en duda la validez de las acusaciones. Hemos descubierto que la evidencia es cuestionable, que los testigos podrían estar manipulados y que hay intereses ocultos en juego. La defensa de Demet tiene una estrategia clara y está dispuesta a luchar hasta el final. Las preguntas que quedan sin respuesta son muchas. ¿Quiénes son los verdaderos villanos de esta historia? ¿Será Demet declarado inocente? ¿Se demostrará la conspiración? La respuesta a estas preguntas solo la podrá dar el juicio. El caso contra Demet está lejos de terminar y promete muchas más sorpresas. Continuaremos siguiendo de cerca el desarrollo del caso y les mantendremos informados de todas las novedades. ¿Qué pasará al final? ¿Cómo terminará esta historia llena de giros inesperados? Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el caso? ¿Crees que Demet es inocente o culpable? ¿Quiénes crees que están detrás de esta conspiración? Tu opinión es importante. No olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.